Buenas tardes, apreciados participantes. El día de hoy vamos a dar continuidad al material que hace clases anteriores habíamos comenzado a desarrollar con respecto a lo que son las proyecciones axonométricas y las proyecciones oblicuas, que es parte del material de la unidad número 6 y de la unidad número 7. Con estas dos unidades, nosotros estaríamos finalizando, dando por culminado el desarrollo de la materia que corresponde al dibujo técnico. Es importante, muchachos, que tomemos en consideración la importancia que es el dibujo técnico. Así sea de la forma manual como la hemos venido desarrollando, es importante destacar los trabajos que ustedes han venido elaborando en cada una de las actividades que se han ido asignando. Han sido trabajos que están dentro del target de desarrollo y de evolución de cada uno de ustedes. Es el dibujo técnico, como se los he dicho en otras oportunidades, es un lenguaje universal que nos permite comunicarnos entre los profesionales que estamos en las diversas áreas de la ingeniería y de la construcción. Y cuando me refiero a la ingeniería, son a todas las ingenierías, porque de forma directa o de forma indirecta, el dibujo técnico es un paso para un lenguaje que unifica criterios, ya sea de forma manual, como lo hemos venido desarrollando, o de forma más técnica y más mecánica, que es mediante la implementación y la utilización del AutoCAD como herramienta de dibujo. Aquí hay algunas materias dentro del IESIT, donde se ve un AutoCAD básico de manera virtual. Entonces es importante, muchachos, ir tocando, ir abriéndose al uso de esas herramientas que nos van a permitir a nosotros ser profesionales mucho más competitivos dentro de un campo laboral que cada vez es más exigente. Entonces no nos podemos quedar solamente en que yo sé esto y no me interesa aprender el AutoCAD o no me interesa aprender otros tipos de programas porque no son mi área, porque no me competen. No, muchachos, tenemos que abrirnos para ser cada vez unos profesionales mucho más integrales. Entonces, volviendo al tema que nos compete el día de hoy, serían las proyecciones axonométricas, ¿sí? Entonces, primero que nada, vamos a definir, a entender y a comprender lo que son las proyecciones axonométricas, ¿sí? Entonces, la proyección axonométrica es un tipo de proyección que se utiliza para crear un dibujo, el dibujo de un objeto a nivel de perspectiva. Recordemos que cuando hablamos de perspectiva es cuando nosotros manejamos un objeto en tres dimensiones: ancho, alto y profundidad, ¿sí? Entonces, donde el objeto se gira a lo largo de uno o más de sus ejes con relación al plano de proyección. Entonces, es como tener un cubo y ese cubo nosotros poderlo mover y ubicar espacialmente para que su comprensión volumétrica sea mucho más amigable a nuestra estructura cognitiva. Esta proyección se presenta en tres ejes, que es lo que les estaba indicando anteriormente. Está el eje X, el Y y el Z, no existiendo perpendicularidad alguna entre ninguno de sus ejes. Estos tres ejes se unen en un punto llamado cero. Cuando nosotros manejamos AutoCAD, para cuando lleguen a manejarlo, las coordenadas absolutas arrancan desde la coordenada o desde el punto cero en X y cero en Y. Y si estamos trabajando a nivel espacial, como en el caso de las proyecciones axonométricas, tendríamos el punto cero a nivel de Z. ¿Sí? Entonces, comprendiendo que las proyecciones axonométricas se mueven en tres planos, siendo X, Y y Z, alto, ancho y profundidad, entonces vamos a dar paso a lo que son los diferentes o los subsistemas de las proyecciones axonométricas. Las proyecciones axonométricas se desarrollan en tres tipos de proyecciones. La primera es el isométrico, que es el más utilizado por su comodidad porque permite manejar la proporción de cada uno de los espacios o cada una de las caras o de las vistas que tiene el objeto que estamos dibujando, que estamos proyectando. Está el sistema dimétrico, en donde dos de los ángulos de este objeto se conservan y un tercer ángulo sí se mueve, sí se rota, y lo que genera es como un movimiento muy sutil del objeto
a nivel espacial. Ese es el sistema dimétrico. Y tenemos el sistema trimétrico, que cuando son los tres ángulos distintos, completamente diferentes, siempre y cuando se mantenga o manejemos la proporción del objeto. Aquí entonces tenemos la proyección isométrica. El término isométrico proviene del idioma griego que indica igual al tiempo o al igual en la medida en nuestro argot castellano, ya que la escala de medición es la misma en los tres ejes principales, X, Y y Z. Una proyección es isométrica cuando las dimensiones del cuerpo en las tres direcciones principales, alto, ancho y profundidad, se dibujan utilizando la misma escala. Recordemos que nosotros las escalas las podemos manejar a nivel de ampliación o a nivel de reducción, que eso lo estuvimos explicando en la clase anterior. Para ello se requiere una posición especial del cuerpo con relación al plano de proyección, de forma que el efecto deformatorio producido en la proyección sea el mismo para las dimensiones tomadas en las tres dimensiones. Vamos aquí a habilitar un momento lo que es la pizarra. Vamos a ver si lo tenemos aquí, documento, avanzado. Vamos a buscar aquí iPhone, documentos, pizarra. Ok. Vamos a darle compartir pizarra para que lo podamos, sí, desea, al abrir la pizarra se detendrá el uso compartido de pantalla. Vamos a darle continuar, pero debería permitirme también compartir la pizarra para yo poder graficar y mostrarles a ustedes la pizarra lo que les estoy comentando. Estamos aquí grabando. Vamos a ver si me está dejando compartir. Compartir, le digo que sí. Voy a compartir, digo, ya vamos a cerrar aquí. Vamos a hacer aquí cerrar. Ok, cuando nosotros estamos hablando de las proyecciones isométricas, nosotros estamos hablando que tenemos un eje principal, que este sería la altura, este sería el alto, el ancho y este sería la profundidad. Entonces, los ejes que nosotros estamos trabajando, manejando para poder obtener el dibujo, ellos se van a conservar el ángulo que ellos tienen. Aquí nosotros hacemos lo que es una proyección del objeto que estamos manejando. Vamos para acá nuevamente, volvemos desea cerrar, continuar. Aquí, pantallas, vuelvo para acá. Ok. Entonces, las proyecciones isométricas nos mantienen, nos conservan los tres ángulos para el dibujo. Ahora aquí lo podemos apreciar muchísimo mejor. Yo les había hecho el dibujo, la proyección, cuando compartimos la pizarra, hacia el sentido contrario. Es decir, yo había proyectado la X y la Y hacia la parte superior. Pero el ángulo de rotación siempre se va a conservar, que en este caso va a ser 120 grados. Recordemos que los grados nos botan 360. Y si necesitamos una proyección isométrica, pues tendríamos que generar tres ángulos de 120 grados. Nos vamos con las proyecciones dimétricas. En la perspectiva dimétrica, los ángulos formados entre dos ejes deben ser iguales y el otro puede variar, ese va a ser diferente. Los ángulos iguales pueden ser cualesquiera de las tres vistas o de los tres planos que tiene el objeto. Dos de esos planos deben conservar el mismo ángulo y el tercer plano sí puede variar el ángulo con el cual se está proyectando. Aquí lo podemos apreciar muchísimo mejor. Tenemos este cubo girado espacialmente. Tenemos en el plano Z y Y 105 grados. En el plano Y y X tenemos 105 grados. Y en el plano ZX tenemos 150 grados. Entonces allí vemos cómo la proyección dimétrica conserva dos ángulos dentro de los planos y un tercer plano, esa dimensión sí varía, ese ángulo sí varía. Tenemos las proyecciones trimétricas. Es una proyección axonométrica que sirve para representar volúmenes en el cual el objeto tridimensional se encuentra inclinado con respecto a cualquiera de los planos. ¿Por qué? Porque los ángulos son completamente diferentes. Entonces pareciera que el objeto se ve distorsionado, pero realmente no es así. Es porque la orientación o la definición de los ángulos en cada uno de los planos
es completamente diferente. Nosotros aquí lo podemos tener. En este caso, el ejemplo está 130 grados en el plano ZX, 120 grados en el plano ZY y en el plano YX tenemos 110 grados. Recordemos, muchachos, que siempre la sumatoria de los 3 grados o de los 3 ángulos de rotación de nuestro objeto en el plano debe sumar un total de 360 grados. No puede ser 350, no se puede pasar a 370. Debe dar exactamente 360 grados. ¿Por qué? Porque esa es la proporción en la cual el objeto puede girar espacialmente en 360 grados. No gira en 400 grados, no gira en 200 grados, gira en 360 grados. Y esa es la forma de nosotros poder conservar la proporción de cada uno de los elementos. Dentro de las proyecciones axonométricas, y lo hicimos en la clase anterior, yo hice un ejercicio con el ejemplo de la nevera no, la cocina de la casa, cuando nosotros emitíamos o generábamos los puntos de fuga, entonces tenemos el objeto y generamos los puntos de fuga en el mismo plano, puede ser horizontal, lo podemos ubicar en la parte superior o en la parte inferior, y todas las líneas tienen que ir hacia ese punto de fuga. Creo que el material ya está en la plataforma de la universidad para que lo puedan visualizar y comprender mejor aún lo que es el tema de los puntos de fuga. Entonces, un punto de fuga en un sistema de proyecciones es el lugar geométrico en el cual convergen las proyecciones de las rectas paralelas. Es decir, un objeto, lo podemos apreciar aquí en la imagen que tenemos adjunta, un objeto se encuentra ubicado espacialmente y en ese espacio generamos los puntos de fuga, que es a donde las líneas que conforman este objeto o la proyección de esas líneas tienen que ir a ese punto, converger hacia ese punto para darle esa profundidad, ese infinito que tiene el objeto. Esa es la prioridad o el principio del cual parte los puntos de fuga. Un punto de fuga corresponde a una dirección dada en el espacio. Queda definido mediante la intersección entre el plano de proyección y un rayo con dicha dirección, trazado desde el punto de vista. Es una apreciación visual, esa perspectiva que nosotros le damos al objeto cuando elaboramos o proyectamos los puntos de fuga. En una perspectiva puede utilizarse uno y hasta 3 puntos de fuga para representar 3 dimensiones ortogonales, las aristas de un paralelepípedo o de un cubo, ancho, alto y profundidad. Generalmente cuando nosotros hacemos perspectiva, algunos de ustedes, y se los comenté en la clase anterior, cuando hicieron la fachada de la edificación, manejaron fachada con perspectiva o fachada con profundidad. En su momento les indiqué que generalmente cuando estamos trabajando fachada, es una fachada plana en 2 dimensiones, en X y en Y. Pero cuando nosotros ya estamos trabajando proyecciones, ya sean axonométricas o proyecciones oblicuas, allí sí manejamos profundidad de las líneas, le damos fondo, le damos esa volumetría a cada uno de los objetos que queremos dibujar y que queremos proyectar. Aquí podemos apreciar cómo los puntos de fuga le dan profundidad a esta edificación. Entonces tenemos un punto de fuga que no lo vemos, pero que sabemos que está mucho más allá de lo que el marco de la imagen nos está mostrando. Tenemos aquí una pasarela y este objeto podríamos sostener que tiene 2 puntos de fuga a donde las líneas convergen. Es decir, las líneas que forman el objeto van hacia esos puntos de fuga para darle la profundidad o darle la perspectiva al objeto. Aquí tenemos otro, fíjense ustedes cómo aquí los puntos de fuga están en el mismo plano horizontal al objeto que estamos dibujando. En la siguiente imagen podemos apreciar cómo los puntos de fuga están ubicados hacia la parte superior del objeto o de la imagen, lo que nosotros queremos proyectar. Entonces, siempre se hace uso del punto de fuga y la ubicación de los puntos de fuga es un criterio muy personal y muy individual de cada uno de los dibujantes, porque todo depende de lo que queremos representar, de lo que queremos realzar del dibujo.
Entonces, el ángulo o la ubicación de ese punto de fuga es el que nos va a permitir obtener y generar la mejor vista o la mejor perspectiva del objeto. Aquí podemos apreciar unos puntos de fuga que no están tan al fondo y por eso la proporción de la edificación o del objeto no se ve tan cerrado hacia los puntos de fuga. Entonces se mantiene una proporción y logramos apreciar todo el objeto, toda la magnitud del objeto desde las dos vistas que tendríamos aquí. Vamos a suponer que esto sería su fachada principal y esta sería la fachada lateral izquierda. O si esta es la fachada principal, esta sería la fachada lateral derecha. Sí, entonces fíjense ustedes cómo mediante la utilización de los puntos de fuga nosotros logramos destacar las líneas y las características del objeto que estamos proyectando. Fíjense ustedes que siempre se mantiene el paralelismo y la profundidad de las líneas que convergen hacia ese punto de fuga, que no lo vemos, pero que sabemos que está allí. Entonces, tanto las líneas inferiores como las líneas superiores y las intermedias van a ese punto de fuga que está al final del dibujo. Esta es una imagen que es mucho más amigable para nosotros los que estamos en el área de la académica o los que estamos en el área de la ingeniería, porque todos hemos logrado apreciar ese único punto de fuga, que en este caso lo tenemos en una estación de ferrocarril. Entonces podemos apreciar cómo el andén, el techo, el piso y las paredes del andén van hacia un punto único de encuentro, que es de donde viene el tren hacia acá. Entonces, esta es una proyección axonométrica con un solo punto de fuga. Lo que teníamos anteriormente eran proyecciones axonométricas, pero con dos y hasta tres puntos de fuga. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí la intención del dibujo es destacar única y exclusivamente el andén, el techo, los cerramientos y los acabados del andén. Entonces tiene un solo punto de fuga. Cerramos el tema o el material que corresponde a la unidad número 6 con esta frase. Tus sueños son el combustible que te impulsa a actuar. Ve tras de ellos con determinación. Y esa es una de las filosofías y una de las es parte de la visión y de la misión que tiene el IESID con cada uno de ustedes como estudiantes. Vayan con determinación al logro y la culminación académica de cada una de sus carreras. Eso es importantísimo. Ya comenzaron este camino, el cual no tengo la menor duda de que es un camino muy exitoso debido al nivel académico que tenemos aquí en la universidad, pero sin duda alguna influye muchísimo el impulso que cada uno de ustedes tengan para poderlo culminar, ¿sí? La actividad correspondiente a esta unidad ya está dentro de la plataforma de la universidad y el material también está allí disponible. Vamos a ver un poco de lo que corresponde a la unidad número 7. También la actividad de la unidad número 7 está en la plataforma, pero estuve revisando y hay un problema con el archivo que se subió a Google Drive. Se perdió, el archivo no aparece allí. Está el vínculo, pero cuando ustedes hacen clic en el vínculo dice que el archivo ya no existe. Eso es una problemática, una situación que voy a solventar a la brevedad posible para que puedan desarrollar la actividad número 7, visualizar el material. Creo que el video sí está, el video se deja ver, el video se deja compartir, pero el material de la diapositiva, la presentación del material como tal, no está disponible en Google Drive. Entonces, al momento de hacer clic en el vínculo que está allí, no conecta con nada, pero voy como les digo, a la brevedad posible, solventar esa situación para que ustedes puedan visualizar el material. Ahora vamos a visualizar el material o la parte de lo que tengo ya montado que se perdió en Google Drive, pero que lo tengo aquí en mi dispositivo móvil para que lo podamos visualizar y comprender lo que corresponde, el dibujo de las proyecciones, el dibujo de la unidad 7, que son las proyecciones oblicuas. Sí, entonces aquí tenemos las proyecciones oblicuas, parte del mismo principio, del mismo criterio de las proyecciones axonométricas. ¿Qué ocurre? En las proyecciones axonométricas, el objeto se puede rotar en sus tres planos, vertical, horizontal y de profundidad.
con una rotación que no supere los 360 grados. En las proyecciones oblicuas, la definición cambia, o el principio, el criterio con el cual se define cambia. Es aquella proyección en donde la cara del objeto proyectada en el ancho debe ser paralelo al referido eje, así como la cara proyectada en el alto debe ser paralela. Es decir, la fachada del objeto no se va a mover ni a lo ancho ni a lo alto. Va a variar en el plano de la profundidad. Ya te lo vamos a visualizar en unas imágenes para que lo puedan tener mucho más claro. Entonces, eh, así como la proyectada en lo alto debe ser paralela, formando entre ambas un ángulo de 90 grados. En cuanto a la cara proyectada en el eje correspondiente a la profundidad del ángulo, puede variar entre 30, 45 y 60 grados. Vamos a graficarlo aquí, para compartir nuevamente lo que es la pizarra. Aquí, voy para la pizarra, compartir pizarra. A la hora de pizarra se tendrá uso compartido, desea continuar. Yo sí quiero compartirlo, pero pizarras, solo las pizarras, compartir en esta reunión. Conexión. Vamos aquí, no, pero, ok. Vamos entonces a borrar, eliminar esto, borrar página. Ok. Cuando nosotros estamos hablando de las proyecciones oblicuas, la teoría nos dice que el objeto se va a mantener en el eje del ancho y en el eje del alto. Es decir, esta va a ser la fachada del objeto. Él se va a mantener formando un ángulo de 90 grados. Aquí se forma el ángulo de 90 grados. Hasta aquí nosotros tenemos simple y llanamente una fachada de un objeto X. Pero al momento que yo le doy profundidad, yo le puedo dar a 45 grados, le puedo dar profundidad a 60 grados, a 30 grados, perdón, y le puedo dar profundidad a 60 grados. De aquí tengo 30 grados, aquí tengo 45 grados y aquí tengo 60 grados. Es decir, si yo estoy proyectando este objeto y lo quiero tirar a 60 grados, esta sería la forma en cómo el objeto se vería si yo lo proyecto a 60 grados. Entonces, fíjense ustedes cómo se debe conservar el paralelismo de las líneas según el grado con el cual yo estoy iniciando el trabajo. Si yo la estoy haciendo todas a 60, todas las líneas de profundidad del objeto se deben conservar a 60 grados. Así, igualmente, si las inicio a 45 o a 30 grados. Allí es donde se han presentado las mayores debilidades por parte de ustedes, porque la profundidad o el paralelismo de las líneas se pierde. Pero es cuestión de práctica, es cuestión de dedicarle un tiempito para uno poder mejorar el manejo de ese tipo de técnicas, ¿sí? Entonces aquí regresamos, nos vamos aquí tenemos la definición. Entonces fíjense ustedes cómo esta imagen nos ayuda, nos ilustra lo que les acabo de mostrar en la pizarra. El alto y el ancho del objeto se conserva. ¿Qué varía? Varía el ángulo de profundidad de ese objeto, pudiéndose, recordemos, entre 30, entre 45 y 60 grados. Esa es la profundidad del objeto y el ángulo con el cual nosotros vamos a manejarlo. Esto es una vista desde la parte superior. Vemos cómo el objeto se conserva en el plano horizontal, conserva los 90 grados en el ángulo vertical y en la profundidad el ángulo sí es variable. Entonces, de allí es el principio de las proyecciones oblicuas. Las proyecciones oblicuas tienen dos características, o hay dos tipos de proyecciones oblicuas. Está la caballera y está la gabinete. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Parten del mismo principio que es el ángulo a 90 grados en su fachada. Es decir, conservamos el plano horizontal, conservamos el plano vertical. La proyección caballera conserva la medida real del objeto a nivel de la profundidad. Es decir,
Si él mide 5 metros de frente, va a mantener 5 metros de fondo, de profundidad. Y la altura, pues la altura que él tiene en su objeto por naturaleza, por su origen. Esa es la proyección caballera. Es decir, la profundidad no varía. La profundidad se va a conservar según la medida real del objeto desde el plano horizontal. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo es la proyección caballera. Es decir, conservamos el plano horizontal y los planos verticales en cada uno de los objetos. Nosotros no lo modificamos. Siempre se va a generar un ángulo de 90 grados en todos los elementos que están a nivel del plano horizontal y del plano vertical. Finalizamos con las proyecciones oblicuas, pero tipo gabinete. Igual, dejamos el plano horizontal y el plano vertical para que conformen un ángulo a 90 grados. Esa es la constante de las proyecciones oblicuas que varía con respecto a las proyecciones axonométricas. Recordemos que las proyecciones axonométricas rota el objeto en tres planos con tres ángulos completamente diferentes. O son iguales, que es la isométrica, dos, son las dimétricas, y la trimétrica. La diferencia entre la proyección gabinete y la proyección caballera es la proyección de la profundidad del objeto. Aquí nosotros podemos apreciar, vamos a ver si lo tenemos aquí más amplio, aquí, ok. Tenemos que el objeto tiene el ancho en el plano horizontal, tiene el alto en el plano vertical. Y en la profundidad, si mide 5 metros, en la proyección gabinete no se colocan los 5 metros, se coloca 2,5. Es decir, la profundidad no es real. Se segmenta a la mitad de la distancia del objeto. Si el objeto tuviese de profundidad 10 metros, pues la proyección oblicua en gabinete sería de 5 metros. Entonces, no queda al tamaño real. Eso nos sirve a nosotros, por ejemplo, para seccionar objetos que son muy largos, que son muy profundos, seccionarlos y bajarle esa medida para que él se ajuste al plano o al espacio que nosotros tenemos para poder diagramar. Aquí tenemos una vista superficial, una vista aérea de cómo se comportan los ejes. Vemos que se forma el ángulo de 90 grados y que la distancia a la profundidad del objeto es la mitad de la longitud de él. Conservando que la proyección oblicua, el ángulo no varía, el ángulo es de 45 grados. En la proyección axonométrica, en la proyección oblicua caballera, nosotros tenemos tres ángulos, 30, 45 y 60. En las proyecciones oblicuas tenemos un solo ángulo que son 45 grados. Lo conservamos. ¿Qué varía en la proyección oblicua? La profundidad del objeto, que siempre va a ser la mitad de lo que él tiene en su tamaño real. Nosotros con este material de la unidad de proyecciones oblicuas, nosotros estaríamos finalizando el material de la unidad número 7. Voy a hacer las modificaciones. La actividad ya está subida a la plataforma. Voy a modificar el archivo en Drive para que lo puedan bajar, lo puedan descargar y se puedan familiarizar mucho más con el contenido que allí se tiene. Les invito a ver todo el material que hemos subido, el material que está dentro de la plataforma, para que realmente puedan comprender la importancia y la aplicabilidad que tiene el dibujo técnico dentro de nuestros perfiles profesionales. Estoy atenta a cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan por la mensajería directa que tiene la página de la universidad. Allí cuando ustedes han tenido dudas, nos conectamos, las aclaramos, las definimos y ha permitido que fluya el desarrollo de todas las actividades que se han enviado. Con estas dos actividades de la unidad número 6 y de la unidad número 7, nosotros estaríamos evaluando el 40% que resta de la materia para poder finalizar. Entonces, vean el material, todavía tenemos chances para desarrollar las actividades. Recuerden que una vez que culmina el periodo académico, existe una semana que es para nivelación. Eso aplica en el caso, y se ve mucho en los momentos actuales, que se abren las actividades para que ustedes las envíen, para que ustedes las suban, y por tema de electricidad, pues no las pueden cubrir. Así tengo una situación con otras materias de compañeros de ustedes, perdón,
que no las han podido subir en el momento que es, porque bueno, la electricidad y todo eso se comprende. A veces tenemos electricidad y no tenemos internet y no tenemos electricidad, porque también a mí me pasa, y es algo comprensible. Entonces tenemos una semana de nivelación en la cual ustedes tienen que hacer la petición por mensaje. Ustedes me escriben, me indican, profesora, no pude entregar la actividad, tal actividad, para que entonces a darle una apertura para que la puedan entregar, para que la puedan enviar. Entonces, esa semana terminamos el semestre y la semana inmediatamente siguiente es la semana de nivelación, muchachos. Entonces, vamos a estar pendientes de las actividades, del material que se sube para poder culminar la materia con gran satisfacción por parte de ustedes porque aprenden, por parte mía, porque bueno, les logro contribuir en alguna proporción, en alguna medida, en los conocimientos y en la formación de ustedes como profesionales. Que tengan una feliz tarde, muchas gracias por el tiempo que toman y dedican para ver estas clases.